Buenas tardes, profesor. Soy el alumno Cristian Joel Cruna Juca. En esta oportunidad voy a explicar la actividad entregable del curso de matemática. La primera pregunta que se nos plantea es: ¿cuántas horas diarias deben de trabajar los trabajadores que quedan? Los datos que tenemos son los siguientes: el total de trabajadores son 20, el plazo para terminar la obra son 25, las horas diarias de trabajo son 8. Y nos dice que luego de 20 días de trabajo se retiran por tener COVID-19 4 trabajadores. Entonces, para hallar cuántas horas diarias deben de trabajar los trabajadores que quedan, vamos a utilizar una regla de 3 compuesta, donde el número de trabajadores son 20, número de días 5, horas diarias 8. Pero ahora, como se retiran 4, solo van a tener 16 trabajadores los 5 días y nos pide operamos. X es igual a 20 por 5 sobre 8 sobre 16 por 5 y nos da como resultado que van a trabajar 10 horas diarias. Respuesta: los trabajadores que quedan deben trabajar 10 horas diarias. ¿Cuántas horas de trabajo diario se incrementó en los 5 días? Como sabemos, los 20 trabajadores trabajaban 8 horas diarias, pero luego de que se retiraran los 4 trabajadores por problemas de salud, tendrán que trabajar 10 horas diarias. Entonces, para hallar el incremento, simplemente vamos a restar las horas que se trabajan menos las horas que se trabajaban antes, que serían 2 horas. Entonces, en los últimos 5 días se incrementó 2 horas de trabajo diario. ¿En qué porcentaje se han incrementado las horas diarias de trabajo en los últimos 5 días? Las horas que se han incrementado en los últimos 5 días son 2 horas. Entonces, para hallar esas 2 horas en porcentaje, vamos a aplicar la regla de 3 simple, donde si 8 horas es al 100%, 2 horas, ¿cuánto es su equivalente? Entonces, x es igual a 100 por 2 sobre 8 y nos da como resultado que 2 horas equivale al 25%. Entonces, las horas diarias de trabajo en los últimos 5 días se han incrementado en un 25%. La cuarta pregunta: ¿qué porcentaje de la obra se avanzó antes que se retiren los 4 trabajadores? Los datos que tenemos es que el total de trabajadores eran 20. Entonces, acá lo que vamos a hallar es cuántas torres avanzaron hasta el día 20. Si está planeado en 25 días terminar 25 torres, en 20 días ¿cuántos avanzaron? Aplicamos la regla de 3 simple y nos da como resultado que en 20 días avanzaron 12 torres. Entonces, estas 12 torres lo vamos a hallar en cuánto equivalen su porcentaje, donde 15 torres al 100%, ¿cuánto equivale a 12 torres? Aplicamos nuevamente la regla de 3 simple y nos da como resultado que las 12 torres equivale al 80%, es decir, antes de que se retiren los 4 trabajadores se avanzó en un 80% de la obra. Ahora nos pide que, suponiendo que no se hubieran incrementado las horas diarias de trabajo después de que se retiraron los 4 trabajadores, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué hubiera ocurrido si no se incrementaban las horas de trabajo? Entonces, nuevamente, acá tenemos una regla de 3 compuesta. Acá tenemos magnitudes inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque acá podemos observar que a menos trabajadores va a aumentar el número de días. Luego operamos 20 por 5 sobre 8 entre 16,8 y nos da como resultado que 6,25 días van a tardar en terminar la obra, ya no 5. Entonces, como acá tenemos 25, esos 0,25 lo vamos a transformar a horas, dando como resultado 6 horas. Entonces, si no se hubiese incrementado las horas de trabajo, tendrían que trabajar un día y 6 horas adicionales. ¿Cuánto tiempo hubiera empleado terminar la obra? Los días trabajados
con 20 trabajadores son 20. Los días trabajados con 16 trabajadores son los 6 días y 6 horas. Entonces vamos a sumar el total de días que se trabajaron con los 20 y los 16 trabajadores, que sería 20 días más 6 días más las 6 horas, y nos da que 26 días y 6 horas es el total de tiempo que se hubiese utilizado para terminar la obra. Respuesta: culminar la obra hubiera empleado 26 días 6 horas en lugar de 25, como se había planeado. ¿Cuál sería ese tiempo de atraso? Como sabemos, el tiempo planeado era 25 y el tiempo que se empleó fueron 26 días 6 horas. Entonces vamos a restar el tiempo empleado menos el tiempo planeado, dando como resultado un día 6 horas. El tiempo de atraso sería un día 6 horas. La cuarta pregunta: ¿cuál sería la razón entre el tiempo previsto y el tiempo empleado? Entonces sabemos que el tiempo previsto son 25 días y el tiempo empleado fue 26,25. Y esto es equivalente a 1 sobre 1,05. La razón entre el tiempo previsto y el tiempo empleado es 1 sobre 1,05. Situación 2. Se nos plantea la siguiente pregunta: ¿cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que tuvo que dejar de trabajar por ser positivo en COVID-19? Acá lo primero que vamos a hacer es hallar cuánto ganaría cada trabajador si hubiese trabajado los 25 días. Entonces, si 20 trabajadores le corresponde el total del bono, que sería 9.600, a cada trabajador ¿cuánto le correspondería? Y nos da como resultado que a cada trabajador le correspondería 480, pero le correspondería si es que hubiesen trabajado los 25 días. Pero la pregunta nos plantea a los trabajadores que tuvieron que dejar de trabajar. Entonces, para hallar eso, vamos a hallar lo que ganaría cada trabajador por día. Vamos a dividir el total del bono, que sería 9.600, entre los 480, que sería cada trabajador, y nos da como resultado 20 soles, que sería el monto que se daría diario por cada día trabajado. Luego vamos a hallar cuánto le corresponde a cada trabajador que tuvo COVID-19. Los días que trabajaron los que tuvieron COVID-19 fueron 20, ya no 25. Entonces multiplicamos el número de días por el monto que se recibe diario y nos da como resultado que es 400. Respuesta: a cada trabajador que tuvo que dejar de laborar por tener COVID-19 le corresponde un bono de 400 soles. ¿Cuánto debe ascender el bono a cada trabajador que nunca dejó de trabajar? Los días trabajados fueron 25 por los que nunca dejaron de trabajar y el bono por día son 20. Entonces acá vamos a multiplicar los días trabajados por el bono diario, que es 20 soles, y nos da como resultado que es 500. A los trabajadores que nunca dejaron de laborar le corresponde un bono de 500 soles a cada uno. ¿Qué porcentaje es la diferencia de bonos entre el trabajador que dejó de trabajar por salud y el trabajador que nunca dejó de trabajar? El bono al trabajador que nunca dejó de trabajar es 500 y el que dejó de laborar fue 400. Entonces utilizamos una regla de 3 simple, donde 500 soles equivale al 100% y 400 cuánto equivale en porcentaje, y nos da como resultado que 400 soles equivale al 80%, pero acá nos pide hallar la diferencia. Entonces simplemente restamos el 100% que equivale a los 500 soles y el 80% que equivale a los 400 soles los que dejaron de trabajar. Nos da como resultado que la diferencia de bonos representa el 20%. La cuarta pregunta nos dice lo siguiente:
Al comparar las dos magnitudes, número de días trabajados y cantidad de soles que recibe del bono, dichas magnitudes son directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Sustente su respuesta. Bien, dichas magnitudes son directamente proporcionales. ¿Por qué? Porque cuando al aumentar una, la otra también lo hace. Y al decrecer la primera, la segunda también decrece. Y en este caso, a más días trabajados, el bono será mayor. Y a menos días laborados, el bono que recibirá será menor. Y por último, nos pide graficar las dos magnitudes, que es el bono y los días trabajados. Y acá podemos notar claramente, se ha representado, por ejemplo, en la línea verde, representa que a 20 días trabajados se da un bono de 400 y a 25 días de trabajo se da un bono de 500. Y así esto va a seguir aumentando. Muchas gracias. Esta es toda la explicación de mi actividad entregable del curso de matemáticas.